o los tradicionales políticos, tales como los conocíamos y conocemos, están absolutamente desconcertados. Los políticos están desconcertados. Javier Gerardo Milei, para decirlo completito, ha asumido hace más de 10 meses como presidente de la Argentina, como todos sabemos. Economista, liberal, libertario de 53 años, que se hizo conocido como un provocador de derecha que gritaba, insultaba en la televisión. Bueno, mutó a medida que iba avanzando la campaña electoral y luego, desde la Casa Rosada, hacia un político con aires de profesor que negaba, aun cuando cada tril y cada micrófono significaba que venía detrás una charla técnica de economía que la mayoría no entendíamos. Milei es el hombre de las 1000 caras y desconcierta a todo el arco político nacional y a veces hasta sus propios colaboradores por los giros y contragiros, por las marchas y contramarchas que a veces suele dar, por el grado de agresividad verbal que a veces tiene, que no compartimos obviamente, pero hubo un volantazo violento en todos los aspectos de la situación argentina, debemos reconocerlos. La sociedad cambió. Está mal económicamente la sociedad, y desconcertada y esperanzada y viendo hacia dónde vamos, pero lo sigue bancando. Los políticos de profesión perdieron el rumbo y Milei y sus colaboradores siguen logrando éxitos en todas sus propuestas. La gobernabilidad sobrevive y la estabilidad macro se va consolidando. Y hubo recientemente una doble victoria del gobierno, si es que esto es un campeonato. Derrotó por segunda vez a una oposición aventurera en la Cámara de Diputados y logró que el mercado empiece a convencerse de que el ajuste va a funcionar. Y así reacciona, afortunadamente, en favor de nuestros intereses. El gobierno se anotó otro triunfo en el Congreso al dejar firme el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, tema que ustedes saben, y que ha ido escalando en violencia provocada por intereses de orden político. Nada que ver con la educación, como lo anticipamos el primer día. El éxito de Javier Milei en derrotar a la amplia mayoría opositora en el Congreso, que pretendió rechazar su veto a los aumentos salariales en las universidades, repito, fue apenas una fotografía fiel de la lucha política de estos días. Con una minoría inédita de legisladores propios, el presidente le ganó la pulseada por segunda vez en pocas semanas a una oposición heterogénea que carece de ideas, que carece de líder y de estrategias, pero numéricamente es muy superior. Quedó expuesta también la manera de hacer política de este outsider, de este jefe del Poder Ejecutivo, que los profesionales de la actividad, que llevan algunas décadas viviendo de esto, pero siguen sin entender, ni aceptar. Y peor para ellos, no le encuentran la vuelta. Milei, con
construye mayorías circunstanciales con fines específicos y se niega a construir alianzas, o interbloques o coaliciones permanentes. O sea, el tipo no se compromete. Quiere y obtiene el apoyo del PRO y de un puñado de radicales, pero la verdad no incorpora a Mauricio Macri al gobierno. Charla y mucho con él y después Macri se enoja porque dice todo lo que dijimos en definitiva, después hace todo lo contrario. Y después aparece Milei diciendo, lo aprecio al presidente, lo sigue tratando de tal. Pero en el entorno dicen que Milei considera un peso muerto que debe arrastrar en el largo plazo. En esto yo me permito discrepar con el presidente. Creo que equivoca el análisis. Y en el caso de los sueldos universitarios, la línea divisoria definió dos campos bien marcados. El de quienes gobiernan y deben pagar los sueldos a fin de mes, y el de quienes ocupan las cómodas y confortables bancas y se dedican a dar lecciones de economía después de haber fracasado penosamente en los últimos 20 años y habernos arrastrado a los 47 millones de argentinos y hundidos en la pobreza a más de la mitad. Por eso los gobernadores peronistas hicieron que sus diputados apoyaran el veto por acción o por omisión. Algunos hicieron la rata, como se decía en el colegio hace muchos años atrás. La conclusión: los kirchneristas no pudieron socavar el plan económico. Lo intentaron, no pudieron. Pero el revés opositor no es solo atribuible a que la Casa Rosada lubricó los mecanismos que debía. Y por lubricar yo digo, no es la Banelco, no es dinero debajo de la mesa, como algunos. No. Es simplemente, voy a acompañarte en tu gestión de gobierno a los gobernadores. Y esto es política. Esto es el intercambio para lograr un objetivo. Si el objetivo es el bien común de la sociedad, bienvenido sea. Ahora, si es en función de intereses espurios, bueno, ahí viene la condena. Y la condena se refleja en las urnas. Miren, los opositores se embarcaron con fervor estudiantil en una aventura parlamentaria muy compleja. Los medios, en casi su totalidad opositores, y los que no lo son exageradamente fanáticos del libertario. Pero los medios tampoco advirtieron sobre los riesgos que involucraba el rechazo del veto y se negaron después a señalar a los mariscales de la derrota. Si no, yo me pregunto, ¿cómo se explica que convocaran con urgencia, tal como lo anunciamos previamente aquí, a una sesión especial en la que tenían que juntar 2/3 de votos sin haber hecho las cuentas previamente, con toda la gimnasia que tienen? ¿Cómo dieron semejante paso en falso jefes parlamentarios experimentadísimos, como el caso de Miguel Pichetto? ¿Por qué los que predican su exterminio, el de Milei, terminaron fortaleciéndolo y también al plan de ajuste? Perdieron ante quien considera un amateur
Y esa falta de autocrítica, muy especialmente en el kirchnerismo, es el arma más efectiva de la que dispone Milei. O sea, están trabajando a su favor. Le dieron además la razón al presidente. Si Pichetto le prometía la colaboración de su bloque para garantizar la gobernabilidad en la Cámara de Diputados, quedó a la vista que no se equivocó al ignorar la oferta. Está aprendiendo, pareciera. Una característica insólita del actual gobierno es que llegó al poder sin compromisos con la dirigencia política o con las corporaciones. Por eso liquida prebendas y canonjías con el lógico rechinar de dientes de los afectados, y como ven las cosas, van yendo las cosas, lo va a seguir haciendo aparentemente. En eso está empecinado y está firme. Y eso es una postura de quien une las dos condiciones para gobernar: ser economista y ahora devenido en político. Siempre lo dijimos en este programa: la economía, por brillante que sea el plan, el proyecto, siempre depende de la decisión política. Y en este caso en particular, se aunan las dos condiciones. Pero también este pobre desempeño de la oposición en el Congreso es causa, sin duda alguna, en buena parte de la desorientación del kirchnerismo, que busca por todos los medios desgastar a Milei, como en su momento Eduardo Duhalde, recuérdenlo, y Raúl Alfonsín, equívocamente, hicieron con Fernández de la Rúa. Y ya vemos en qué terminó, Pero ni la historia ni los personajes son comparables, es cierto. Tampoco el momento es comparable. Hubo muchos legisladores de origen peronista que votaron con el gobierno e indignaron a Cristina Kirchner, que los consideró tránsfugas porque ya ni le atienden siquiera el teléfono. Cristina ha ido perdiendo sistemáticamente fuerza y, como la noche de la justicia se le viene encima, quiere cobrar protagonismo a toda costa, y el único conducto que tiene es el partido justicialista. Ir hacia lo que alguna vez denostó en llamadas telefónicas que circularon por todas las redes con Parrilli allá mientras gobernaba Macri, y decía, denostaba al partido, no voy a repetir sus palabras porque son groseras, que se suture en él. ¿Se acuerdan ustedes que decía eso? La crisis kirchnerista se profundiza por falta de jefe. Como ya no puede ser candidata a presidente, Cristina tiene un 65% de imagen negativa. Cristina Kirchner quiere ahora presidir el partido justicialista. ¿A quién le importa? Es un sello de goma. Pero olvidando que el propio Juan Domingo Perón dijo más de una vez que esa entelequia era solo un instrumento que desempolvaba para participar de las elecciones y después volvía a meter en un cajón. En algún lugar lo habíamos leído y por eso yo lo repetí tantas veces. Cuando se acercan las elecciones, se desempolva de alguna manera el escudo justicialista, se le saca la telaraña a la foto de Perón y de Evita, y ahí arrancan encolumnados detrás. Pero pasa que Cristina no notó que destruyó el peronismo. Y por lo tanto, hasta los símbolos hoy ya no producen
la emoción que antes en los más adultos y en aquellos que heredaron esa ideología de sus padres o abuelos. Miren, el rival de las 2 veces presidente de Cristina es el pintoresco gobernador de La Rioja, el señor Quintela. La verdad, más payaso no se consigue. Y si hubiera que medirla por el fuste de sus enemigos, la situación actual de Cristina Fernández de Kirchner no podría ser más delucida. Tener un contendiente de este escaso y payasesco nivel. Si hubiera que medirla de ese modo, evidentemente la posiciona allí en manotones de ahogado, tratando de conservar lo que ahora será apenas un 20% de fieles, pero que por otra parte es la única dentro de todo el sector que conserva algo, aun cuando el resto se resiste en encolumnarse detrás de ella. Por eso ahora, con la humildad que nunca tuvo, dice que espera cualquier día de esta semana para juntarse con el riojano, también para juntarse con Axel Kicillof. A los peronistas les queda, sin embargo, un consuelo. Los radicales están peor. No solo porque la deserción de un puñado de sus diputados le facilitó las cosas al gobierno, sino también porque por la falta de conducción están siendo arrastrados a una derrota tras otra por el trío integrado por Lustó y los hermanos Manes. Su despiste es extraordinario. Fueron a una interna en la provincia de Buenos Aires con Maximiliano Abad, perdieron y terminaron judicializando el escrutinio. Pusieron además en evidencia que tienen 1/10 de los afiliados que declaran y que en una provincia con el padrón más grande del país son una especie en extinción si no cambian el hábito de ir tras la cola del kirchnerismo. Esta penuria de la casta, como le llama Milei, explican en buena medida por qué los operadores económicos empiezan a creer en el plan de ajuste, y que este plan de ajuste en realidad puede sobrevivir a pesar de todas estas circunstancias. Actitud de fe del que la paz cambiaria es la prueba más palpable. Y a eso hay que sumarle que el riesgo país sigue bajando, mientras los bonos siguen subiendo, el dólar ya no es la vedette frente a los billetes argentinos, Milei es el hombre de las 1000 caras para propios y para extraños, claramente, pero está logrando su objetivo. ¿Alguien hubiera imaginado semejante desconcierto político? Seguramente no. Y es por eso por lo que todo el arco opositor está sumamente desorientado y sobre todo preocupado porque van a desvanecer o viendo desvanecer sus privilegios. Cuando no, alejar las posibilidades de fueros que los proteja de sentencias desfavorables. Porque de una cosa estamos seguros: tarde o temprano las maldades se pagan. Y por eso están desconcertados.